Pues voy a compartiros una presentación. Lo primero de todo, pues muchísimas gracias a la organización por contar conmigo. La verdad es que es un placer y espero que la charla os resulte muy interesante. Va a ser muy dinámica porque vamos a ver muchas métricas, muchos datos, mucha nomenclatura y muchos nombres en todo lo relacionado al mundo del influencer marketing. Pues espero que os resulte muy interesante. Sobre todo para los que os quedéis hasta el final, vais a tener dos pequeños regalitos que yo creo que os van a ayudar y que os van a gustar. Eso es un poco todo lo que vamos a ver. Vamos a diferenciar las métricas entre las hard metrics y soft metrics. Ahora veremos un poco cómo se definen cada una. Y luego vamos a dividirlo en dos fases. ¿Qué es lo que hay que mirar cuando buscamos influencers, cuando los identificamos, sobre todo al inicio, obviamente, de una campaña? Y qué es lo que debemos de mirar o qué es lo que tenemos de tener en cuenta cuando medimos una campaña, cuando ya estamos en marcha con una colaboración con influencers. Hard metrics, al final, ¿qué son las hard metrics? Son aquello que todo que podemos medir de forma más cuantitativa, a nivel numérico, en ese sentido. Es algo que no es tan subjetivo y que son métricas, pues, matemáticas, entre comillas. De entre este número de métricas, pues hay muchas. Yo os voy a contar las que son, sobre todo, quizás de más importancia, las más comunes y las que más se utilizan. Algunas ya las vais a conocer porque son de uso común, como puede ser, por ejemplo, el número de seguidores, el tamaño de la comunidad o incluso el crecimiento que pueden tener la comunidad. Es decir, puede ser que haya un perfil que ahora tenga 50.000 seguidores en Instagram, pero que dentro de 3 meses tenga 100.000, haya doblado su comunidad. Detectar esas tendencias, ese crecimiento, puede ser muy importante para detectar tendencias y perfiles en crecimiento. Otro KPI muy importante es el reach, el alcance, y el reach potencial. ¿Cuál es la diferencia entre el reach normal o el alcance normal? Es el número de personas únicas que han visto o que van a ver ese potencial publicación de un influencer. El reach potencial normalmente es una estimación del alcance que puede tener una publicación. ¿Cómo se calcula el alcance potencial? Normalmente en el influencer marketing lo que se suele hacer o lo que se suele tener en cuenta es el número de seguidores en sí, la comunidad total. Pues si alguien tiene 100.000 seguidores, digamos que el alcance potencial serían los 100.000 seguidores. Si sumamos dos influencers y entre los dos tienen 200.000 seguidores, el alcance potencial sería 200.000. Obviamente, nunca va a ser los 200.000 porque es muy difícil que las 200.000 personas vean la publicación y por eso tendremos que medir más el alcance único. Luego veremos la diferencia en alcance y el overlap, que lo tenemos aquí un poco más abajo, el audience overlapping. Pero bueno, entrando directamente en el followers quality, ¿qué es el followers quality? Bueno, es algo que está muy en boca de todos, la detección de los followers falsos, followers que son robots, que son automatizados o que personas reales, en definitiva, un poco el fraude que está alrededor del influencer marketing. Existen herramientas, esto obviamente se puede hacer a mano, pero de forma manual, pero es muy complejo, sobre todo cuando queremos buscar determinado número de influencers. Lo normal es contar con algún tipo de tecnología que nos permita, con su inteligencia artificial, detectar este número de seguidores falsos. Lo normal, para que tengáis una idea de una métrica en concreto, en Instagram aproximadamente dicen que existe alrededor del 8 o 10% de todos los usuarios de Instagram son falsos. Están creados directamente pues, por máquinas, directamente son bots o robots. Entonces, es muy importante saber de la audiencia, de esos, vamos a poner 100.000 seguidores como ejemplo, cuántos realmente son verdaderos, en teoría podríamos decir que a partir de un 80% de calidad sería una métrica ya buena. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? No colaboremos nunca, por favor, con perfiles que a lo mejor tengan una calidad del 50%. O si colaboramos con ese tipo de perfiles, que sepamos que por lo menos pues, de esos 100.000 seguidores, en realidad buenos son 50.000. El audience overlapping o duplicidad o de duplicidad de audiencias. Esto es muy importante porque el ejemplo que os he comentado antes imaginemos que queremos buscar a dos perfiles o tres perfiles y entre los dos
suman, os pongo aquí un ejemplo, en estos 3 perfiles, Hannah, Ryan, Ardi, pues entre ellos suman un número X de followers, 963, 1300, 3000 y pico, más o menos unos 5000 aproximadamente, 5000, 6000. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este punto de aquí, el nexo de unión entre todos ellos, pues hay 275 personas, 275 followers que siguen a los 3. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro alcance único no va a ser el sumatorio de todo, del sumatorio de todo el número de followers, sino que va a ser inferior. Esto es muy importante analizarlo, sobre todo cuando trabajamos con grupos de influencers de 5 o 10 o obviamente de incluso más mayor número de perfiles. Aquí existen dos estrategias. Una, nos puede interesar que haya mucho solapamiento de followers, es decir, que imaginamos que no es este caso, pero imaginemos que en lugar de 75 personas hay 3000 que comparten estas 3 personas. Bueno, esto nos puede interesar. ¿Por qué? Porque es lo que denominamos una estrategia de retargeting. Al final, estas 3000 personas van a recibir un mensaje de la marca o de nuestra compañía, pero desde 3 canales distintos, desde 3 influencers distintos. Y esto es, por repetición, vamos a hacer que el mensaje cale en ese follower. O nos puede interesar todo lo contrario, muy poco solapamiento, como sería el caso de este ejemplo, solo 275 personas son compartidas entre los 3 perfiles, con tener mucho más alcance único. Entonces, en ese caso buscaremos perfiles que no compartidores. Vamos a continuar con otro tipo de métricas de performance que seguramente ya más conocéis, el engagement rate, que al final es el grado de interacción que tiene su audiencia con el contenido. Un engagement rate bueno depende del número de seguidores que puede tener ese perfil, es decir, un microinfluencer de 20.000, 50.000 seguidores tendrá siempre mejor engagement rate, en torno al 10-15%, que alguien que tiene 1 millón de seguidores o 2 millones de seguidores. Esto es normal, ¿vale? Interacciones y tipos de interacción. Nos puede interesar más comentarios, likes, depende un poco también de la estrategia. Si queremos generar conversación, querremos perfiles que generan más comentarios que likes. Si queremos más branding o más visibilidad, seguramente con los likes será suficiente. Impresiones, esto también es importante, saber el número de veces que se ha visto una publicación, no confundirlo con las views o alcance único, que es el siguiente punto, de forma que podemos ver que una persona puede tener 3 impresiones, porque, como decíamos antes, ha podido ver el mismo anuncio, la misma publicación 3 veces. Share of voice, eso es importante y se trata al final de la popularidad que puede tener ese influencer, ese perfil en concreto, a la hora de comunicar sus publicaciones. Medio no deja de ser un indicador económico, se mide normalmente en dólares americanos y viene a decir la capacidad que puede tener un influencer de generar el boca a oreja o el boca a boca, word of mouth en inglés, de llevar ese mensaje a otra gente. Otro KPI importante, el ad rate, es decir, cuántas publicaciones, si nosotros vemos el timeline de un perfil, pues cuántas de las últimas 10, de las últimas 20, de las últimas 30 son colaboraciones con otras marcas. No queremos normalmente cuando trabajamos con influencers ser un anuncio más, una publicación más compartida con otras marcas, ¿no? Esto es importante. Los influencers cada vez lo tienen más en cuenta porque al final se dan cuenta que no pueden estar comunicando todo el tiempo o creando contenido solamente en relación con marcas. Y luego el último es el de conversation rate, capacidad de generar conversación, que lo comentábamos antes, con los comentarios, en el caso, por ejemplo, de Instagram o en el caso de YouTube con los comentarios que vienen abajo o en el caso de Twitter, pues con los retweets. Continuamos con algunas hard metrics más. Estas están más relacionadas con a nivel financiero, a nivel económico. Todas tienen el coste, es decir, coste por algo, coste per engagement. En este caso, cuánto nos está costando cada interacción. Si hemos pagado 1.000 pesos y hemos conseguido 1.000 interacciones, obviamente nos costaría un peso cada interacción. Eso es importante saberlo, sobre todo para comparar perfiles. Lo mismo para el coste por clic. Si queremos llevar tráfico a una determinada web o a una app móvil,
necesitamos saber el coste por clip. Para branding, estrategias de branding, viene muy bien saber el coste, el CPM, el coste por cada 1000 impresiones, de forma que podamos también compararlo. Si tenemos una aplicación móvil, el coste por instalación, el CPI, o si tenemos un e-commerce, por ejemplo, una tienda online, pues nos gustaría saber también cuál es nuestro coste por adquisición de nuevo cliente, sea por un usuario, sea por una venta, dependiendo un poco al final de nuestro funnel o estrategia de captación. Por último, también nos interesa saber el coste por publicación o coste por post. El de un influencer puede ser 100 pesos, o sea, $100, y el de otro a lo mejor son 500 o es 5 veces mayor. Pero si lo comparamos con alguna otra métrica, bien sea el CPC, bien sea el CP, pues entonces cuando vamos a poder de verdad saber si merece la pena colaborar con ese perfil o no merece la pena colaborar con ese perfil. Continuamos. Y aquí os doy algunos. Esto está extraído de forma Influencity, en el que obviamente pues nosotros ya damos esta información de forma automática para que no tengáis que calcularla y no tengáis que invertir tiempo en esto. Desde obviamente el número de seguidores, el engagement, el número de interacciones, value, el tipo de acción, eso lo comentaba, pues oye, esta por ejemplo son muchas vídeos puede interesar para generar mucha brand awareness a través de vídeo. Puede ser también la calidad de los followers. En este caso nosotros lo dividimos entre los nice, los que son buenos, y los dudosos. No queremos decir que nadie ha comprado seguidores o son falsos. Perdón. Otro ejemplo más, lo mismo. En este caso, como vemos, este tiene unos 100.000 seguidores con un engagement del 20%. Pues oye, es un buen engagement. Sin embargo, en el caso anterior son casi 3 millones, pero es un 3,6% de engagement. Bueno, para ese nivel de seguidores sí que es positivo, ¿vale? Un 3 no es bajo comparado con este, porque va relacionado con el número de seguidores. Ejemplos, el crecimiento tanto de histórico de followers, como va creciendo, o de likes. ¿Por qué es importante? Porque vemos que este perfil, por ejemplo, no ha crecido en los últimos meses, ha estado más o menos igual. Sin embargo, su contenido, por alguna razón, habría que estudiar el por qué, en los meses de agosto y septiembre, pues ha gustado más. Habría que ver qué ha hecho este perfil durante esos meses, qué tipo de contenido, qué tipo de creatividades ha tenido para crear, para que sus publicaciones gusten más. Lo mismo en este otro ejemplo. Aquí vemos, sin embargo, que es un perfil en tendencia. Es alguien que ha pasado de unos 5.000 seguidores en abril a en octubre tener casi 100.000 o 100.000 seguidores. Esto viene bien por dos motivos. Uno, para detectar cuando alguien puede haber comprado followers falsos o seguidores, o por contra, para detectar si esto es un crecimiento orgánico y es un crecimiento verdadero, nos puede venir muy bien a detectar esos perfiles en tendencia. ¿Por qué? Porque esos perfiles en tendencia nos van a salir más baratos a la hora de colaborar con ellos, realmente. Aquí tenéis un ejemplo, el audience overlapping, es decir, la duplicidad de audiencia. Lo que os comentaba al principio, aquí tenemos 680.000 seguidores, únicos 665.000. Esto significa que vamos a alcanzar más perfiles únicos. Si por contra buscásemos una estrategia de retargeting, pues querríamos que aquí hubiese únicos, vamos a decir, la mitad, 300.000. De forma que vamos a repetir ese anuncio entre todos estos perfiles dos veces. Esto, obviamente, al final hacer este cálculo es imposible hacerlo mirando en la propia red social, mirando en Instagram. Tendríamos que buscar los followers de cada uno de ellos e ir comparándolos uno a uno. Esto, al final, nos ayuda precisamente a que todo este trabajo se haga automático y que sea mucho más veraz y rápido. Bueno, esto es una lista de lo que os acabo de comentar. Hasta aquí un poco las hard metrics, por si queréis, en caso queréis sacarle una fotografía, pero si no, vamos, de todas formas le diré a la organización que puede tener esta presentación para que la comparta con quien considere y con quien se la pide, para que la tengáis y la podáis estudiar después. Pasamos a las soft metrics. Las soft metrics, a diferencia de las hard metrics, son
están más ligadas al cómo son las personas, cómo son los followers en este caso, que nos van a ver o que van a ver la de los influencers. Suelen ser también más cualitativas y no tanto un dato como puede ser el CPC o el CPM que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, datos demográficos. Es súper, súper, súper importante que cuando laboramos con un influencer sepamos cómo son sus followers. Esto que parece una obviedad, bueno, sorprenderíais porque muchas veces no es tan obvio, pero muchas veces colaboramos con influencers porque nos gusta su contenido, nos gusta cómo escribe o sus fotos. Eso está bien, ahora luego lo veremos, pero es muy importante que si esa persona tiene 100.000 seguidores, siempre voy a poner, por ejemplo, ver que un alto porcentaje de esos 100.000 seguidores están geolocalizados en nuestro país o en nuestra ciudad donde vamos a lanzar esa campaña. De nada sirve que yo esté lanzando una campaña en México y que al final más del 50% de esos followers estén en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante, al igual que la edad, al igual que el género. Si nos dedicamos a vender bolsos de lujo a mujeres, obviamente no busquemos perfiles que al final tengan un 80% de sus seguidores sean hombres. Parece una obviedad, como digo, y parece que, y creemos muchas veces que al final, pues una fashion blogger en Instagram asumimos va a tener entre sus seguidores mayoritariamente van a ser mujeres y muchas veces nos sorprendemos porque no son siempre mujeres los que seguimos a esos perfiles. Afinidad con la marca, esto es muy importante. Al final tenéis que tener en cuenta que un influencer no deja de ser como un prescriptor de la marca. Entonces, los valores de la marca tienen que encajar con lo que transmite el influencer. Llevado a un extremo, llevado al extremo de las celebrities, es algo que pasa con famoso, con George Clooney, con Nespresso o con otro tipo de famosos. Eso es algo bastante normal y a baja escala, el sector de los influencers es algo que también tenemos que tener en cuenta. Políticas del contenido, intereses del influencer y de su audiencia. Esto también es muy importante. Si es un contenido o ese perfil normalmente genera contenido sobre yoga, por ejemplo, o actividades de fitness, y somos nosotros, imaginamos una aplicación de banca o de seguros o similar, obviamente el contenido nuestro de marca con el contenido del influencer no encaja, ¿no? Tendremos que buscar pues algún perfil que esté más relacionado con el sector financiero o similar, ¿no? Pues en este caso es exactamente lo mismo. Como digo, suelen ser cosas que son subjetivas y quizás un poco más obvias que en las hard metrics, pero muchas veces nos olvidamos también de algunas de estas. También es importante las menciones y los hashtags que utiliza ese perfil o las palabras clave para el posicionamiento de su contenido. Vemos y detectamos que utiliza mucho un hashtag en concreto, seguramente podamos encontrar otros perfiles relacionados que también utilizan ese hashtag. Lo mismo con las menciones. Si vemos que menciona mucho un determinado perfil, quizás sea otro influencer con el que podamos colaborar. A lo mejor son amigos, son conocidos y podamos colaborar con ambos o con los que estemos encontrando. Más métricas, es todavía más subjetivo, aunque hay tecnología que al final nos van a decir cuál es el sentimiento de esos comentarios o de las conversaciones que se generan, si son comentarios positivos, si son negativos. No por el hecho de recibir 1.000 comentarios en una publicación significa que es algo bueno. Si de esos 1.000 comentarios en realidad me están criticando como compañía, pues entonces no es bueno, ¿no? Entonces, no solamente hay que medirlo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, que este sería el caso. Awareness o visibilidad de marca. Es decir, al final necesitamos saber si este influencer tiene la capacidad de generar esa visibilidad de marca y de esa forma saber y que nuestra marca esté en la mente al final de nuestro target. Si tiene la capacidad de generar o comunicar los valores, sentimientos que al final transmite nuestra marca, también es importante, que va muy ligado sobre todo con los valores del influencer, es decir, nuestros valores como marca, como compañía, como empresa deben de encajar con los del influencer. Y esto se traduce sobre todo en el siguiente punto, el estilo de comunicación, en cómo escribe, cómo habla, cómo se comunica en sus fotos, en sus vídeos. Si al final, voy a poner un ejemplo, es un perfil que utiliza una serie de palabras más en la jerga, pues
a lo mejor nos puede interesar o a lo mejor no. Si queremos que sea alguien que habla de una forma más formal, pues tenemos que buscar otro perfil. O si es un perfil que escribe con faltas de ortografía, pues tendremos que plantearlo si es algo que podemos aceptar, porque nuestra marca, pues hablamos de una forma un poco más distendida, o al revés, si queremos ser mucho más profesionales, pues tenemos que buscar otro perfil. Creatividad es bastante. Al final no dejamos o tenemos que tener en cuenta que todos los influencers, antes que influencers, son creadores de contenido. La palabra influenciador realmente no es, a mí no me suele gustar mucho, me gusta más creador de contenido porque al final es lo que son, ¿no? Entonces, aquí deberíamos de ver campañas pasadas, otras colaboraciones, y se las podemos pedir al influencer para ver sobre todo pues, si tiene buenas ideas, es original, porque nadie quiere una y otra vez en la misma campaña no sé, de cupón, descuento o de concurso, sígueme a mí, sigue a la marca y menciona a 3 amigos. Al final este tipo de cosas están muy vistas y la gente lo que quiere es originalidad. Comunidad, es muy importante saber si entre sus seguidores, si tiene 100.000 seguidores, pues cuántos de ellos son otros seguidores, o sea, son otros influencers, perdón. Si entre sus 100.000 seguidores a lo mejor tiene, vamos a decir, 20% de ellos son otros influencers, puede ser que la ola de comunicación, el share of voice, se haga más grande. Y eso también es importante. Y el último punto, la profesionalidad. Esto que parece una tontería es mucho más importante de lo que nos pensamos. Cuando trabajamos con muchos influencers, lo que sucede es que queremos trabajar rápido y no queremos que nos dejen colgados. O si una persona tiene que publicar mañana, queremos que publique mañana, no que se le olvide. Entonces, esto es importante también y al final es verdad que es prueba y error. Algunos ejemplos, estos, es muy importante conocer esta información con las marcas, hashtags que se utilizan, como hemos mencionado. Esto es lo mismo, lista de todos los hashtags que hemos, de todas las métricas que hemos tenido. Y creo que me estoy quedando sin tiempo, pero voy a hacer un repaso muy fácil, muy rápido de cómo deberíamos buscar o qué deberíamos de tener en cuenta. Datos demográficos sobre todo, rango de seguidores, la calidad de la audiencia, si tiene seguidores falsos, el engagement rate, intereses, tipos de interacciones. Cuando entramos en datos históricos, ad rate, si ya ha colaborado muchas veces en el pasado con otras campañas, con otras colaboraciones, valores, integridad de comunicación, profesionalidad, que son cosas más subjetivas, es lo que debemos mirar si buscamos influencers, sobre todo al principio, y compararlos entre sí. Sacar 10 perfiles y compararlos entre sí. Sin embargo, cuando medimos campañas, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Demográficos agregados, es decir, del conjunto de todos ellos. El reach único, el engagement rate de la campaña, impresiones, el media value, awareness y luego, obviamente, si hemos invertido 1 millón de pesos, necesitamos saber cuánto es el coste por engagement, cuál es el coste por clic, el CPM, dependiendo, obviamente, de nuestra estrategia, si es más de branding, si es más de performance. Y aquí ya termino la sesión. Os voy a dejar estos 3 enlaces sobre unos estudios que hemos hecho de influencers que os puede venir bien para entender mucho más el mundo del influencer. Y os dejo para quien quiera también, solamente tengo 20, pero un cupón de descuento para influencity.com, que es VLAND, que es un código de 10% de descuento para los 20 primeros nada más. Aplicable, eso sí, hasta el 31 de marzo, sin ningún tipo de compromiso de permanencia ni nada, para que podáis también, obviamente, buscar influencers y medir campañas mucho más rápido. Y nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.